Buenas noches, participantes. Bienvenidos a la segunda clase de introducción a la administración y gestión pública. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en la sección de comentarios para que sean resueltas al final del curso. También recordamos que aún pueden acceder al material y al certificado de la capacitación. Solo tiene que escribir al link que estoy dejando en el chat, solo tiene que dar clic a ese link para que tengan mayor información. Este curso está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú, junto con el licenciado Milton Eliseo Alca Gutiérrez. Es especialista y consultor en gestión pública y políticas públicas. A continuación, voy a dar el pase al licenciado Alca para que pueda comenzar con el curso. El planeamiento estratégico institucional, ¿no? Que podríamos decir que es el documento a mediano plazo que desarrollan las entidades de la administración pública. Anteriormente a ello, tenemos un documento más amplio, diré, es el PSEC, ¿no? En los ministerios, en los sectores, que son los planes multisectoriales, ¿no? No, el multianual sectorial, ¿no? El PSEC. Y luego tenemos, digamos, en marco de estos planes, el Estado se desarrolla un sector. Pero nosotros, un sector, que es un ministerio, no lo es todo en el planeamiento estratégico, ¿no? En los municipios vamos a tener los POI y los PEI, vamos a tenerlo, pero también vamos a tener los planes de desarrollo concertado local. Y los planes de desarrollo concertado local, justamente ese planeamiento estratégico, es los objetivos estratégicos locales que quiere desarrollar la municipalidad en su distrito o provincia. Tenemos también, por ejemplo, que dentro de todos estos documentos que hablamos de planeamiento, se engloba un plan más grande, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. El año pasado se aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2030, al 2030. El Perú ya ha planificado el desarrollo de sus actividades hasta el 2030. O sea, no vamos a pensar que el Perú, digamos, no tiene actividades ya, objetivos estratégicos que desarrollar para que el Perú pueda, digamos, desarrollarse, salir o luchar contra la pobreza, salir de las brechas que todavía tiene pendientes. Entonces, tenemos este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que la verdad abarca casi todos los aspectos en los cuales se desarrollan las políticas de Estado, ¿no? Y las políticas de Estado, como ya los habíamos explicado, se desarrollan en el Foro del Acuerdo Nacional. El Foro del Acuerdo Nacional, ¿se acuerdan? Les expliqué que era el ente donde se reunía el Ejecutivo, que era el presidente, los partidos políticos que tenían presencia en el Congreso y la sociedad civil, ¿no? Y les había hablado de la sociedad civil, como por ejemplo está la Iglesia Evangélica en algunos aspectos, está por ejemplo la Conferencia Episcopal Peruana, que son los entes católicos, o sea, son los entes religiosos, ojo. Tenemos también, por ejemplo, a la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, la Sociedad Nacional de Industria, es decir, las entidades más representativas de la sociedad civil están presentes en el Foro del Acuerdo Nacional. Entonces, ahí están presentes. El Foro del Acuerdo Nacional desarrolla las políticas de Estado y estas políticas de Estado se van a planificar su implementación, su ejecución en el Plan de Desarrollo Nacional, de manera general. ¿Y dónde aterriza? Aterrizan en cada sector, en los sectores como por ejemplo el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que van a desarrollar sobre todo cómo se puede aminorar las brechas que el Perú todavía tiene pendientes, ¿no? En esos sectores, en esos aspectos
en esas políticas de Estado. Y luego, definitivamente, también van a estar aquellas, de una manera, digamos, más general, menos participación, las políticas de gobierno, ¿no? Porque el gobierno que lo aprueba siempre va a poner de todas maneras alguno de su cosecha, algo de su cosecha, o sea, algo de lo que ellos consideran necesario para sacar al Perú de, digamos, todavía de la situación económica y la situación de desarrollo, sobre todo, que se encuentra, ¿no? Entonces, y esto va a desarrollar en los documentos que ya les dije, ¿no? Plan estratégico, plan de desarrollo concertado de desarrollo regional y local, que lo van a establecer los gobiernos regionales y municipales. Ahora me preguntarán, ¿el alcalde, el gobernador regional, puede imponer, digamos, alguna actividad, algún proyecto que no se enmarque dentro de estas políticas generales o de este plan de desarrollo nacional? No. Todo debe desarrollarse y estar alineado a estos tipos de objetivos estratégicos que tiene el Estado. Pero, ¿cómo lo vamos a eso? Pero como ustedes pueden darse cuenta, en realidad todo es justificable, ¿no? Y las personas que sepan desarrollar y que conozcan el tema del planeamiento estratégico van a encontrar la manera de cómo justificar, digamos, un proyecto, como puede ser, no sé, pues una obra de infraestructura como un hospital, que es necesario para cerrar la brecha hospitalaria, de infraestructura hospitalaria, o puede ser un colegio para cerrar la brecha de infraestructura educativa, o puede ser, pues, otro tipo de proyectos que tienen, ¿no? Por ejemplo, puede ser un tema de residuos sólidos, ¿no? Entonces, todos esos temas que ustedes encuentren, bueno, todas esas brechas que pueden identificar en una región, en un municipio, lo pueden definitivamente justificar en el marco de, eh, de los planes nacionales, ¿no? Como es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y hay muchos planes también nacionales, ojo, por ejemplo, hay el plan de niño, niña, adolescente, está el plan de desarrollo e inclusión social, está pues el plan de cierre de brechas de igualdad de oportunidades de la mujer. Existen diversos planes que desarrollan los ministerios y en el marco de esos planes también debe de orientarse, debe de alinearse, debe de guiarse los gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces, eso tenemos. Entonces, el planeamiento estratégico en el Perú ha sido creado por la ley 28522, ley que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. CEPLAN, ¿no? CEPLAN establece que el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico o el conjunto de órganos estructurados e integrados funcionalmente destinados a conducir, desarrollar la planificación concertada con instrumentos técnicos de gobierno, orientador, ordenador de acciones necesarias para lograr el desarrollo integral del país. Y como ustedes se pueden dar cuenta, esto se desarrolla en el marco de un sistema nacional. Y el sistema nacional ese es el SINAPLAN, ¿no? Son, digamos, o sea, es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, pero sus siglas y se desarrolla como SINAPLAN, ¿no? La gente le dice SINAPLAN, que es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales que va a coordinar y viabilizar el planeamiento nacional. Ojo, el CEPLAN es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del SINAPLAN. En este caso, el planeamiento estratégico lo ejerce como un organismo técnico especializado, el CEPLAN. Tiene un consejo directivo, tiene su estructura, sus unidades, que lo que van a hacer, sus órganos y unidades, que lo que van a hacer es, de otra manera, orientar, sacar documentos normativos, orientaciones, directivas, procedimientos, ¿qué más? Algunos comunicados de carácter general, establecer los plazos. Es decir, ellos van a establecer el conjunto o el marco normativo en el aspecto de planeamiento estratégico,
que va a ayudar a que todas las entidades del Estado, como los municipios, como los gobiernos regionales y como los mismos ministerios, puedan eh, eh, realizar un mejor y efectivo implementación, no, desarrollo de su desarrollo, planeamiento de sus acciones y actividades. Entonces, eso es el CEPLAN, ¿no? Luego tenemos este ente rector, como ustedes pueden ver, es algo que yo les he explicado, ¿no? El CEPLAN es el ente rector y va a desarrollar este tipo de órgano orientador a los gobiernos regionales y locales. También al gobierno nacional, es decir, al ejecutivo, a los ministerios, a los sectores, y a otros organismos de gobierno. También a los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Es decir, ese plan desarrolla de manera transversal la rectoría con distintos niveles de gobierno y también con sectores, o sea, es multisectorial. Entonces tenemos esto, se basa en el Acuerdo Nacional, que es un organismo nacional de consensos. Ojo. El rol de ese plan y las ventajas del planeamiento estratégico. Mira, el rol es brindar políticas, es brindar a todos los niveles las políticas nacionales a través del PEN. El PES es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Ahora el PES es al 2030. Y brinda los lineamientos requeridos para la articulación entre las políticas públicas, el planeamiento estratégico, el planeamiento operativo, tanto a nivel sectorial como territorial. Cuando nos dice sectorial, vamos a tener que entender que son ministerios. Y cuando nos habla de territorial, vamos a entender que son las jurisdicciones territoriales, que son los municipios, que son los distritos, las provincias, las regiones. ¿Ok? Y de esa manera. Ventajas de planeamiento estratégico. Permite al Estado actuar como un todo coherente y articulado hacia el logro de objetivos estratégicos nacionales. Es decir, que cuando un municipio desarrolla una actividad y se ha enmarcado, se ha alineado a una política nacional, a una política de un ministerio, ¿no? Estamos haciendo que el Estado, ese pequeño ente descentralizado del Estado, que es el municipio local, que puede ser un distrito, desarrolla, digamos, una actividad que ya está enmarcada, que ya ha sido planificado por el Estado peruano, y por eso se le otorga presupuesto. Entonces, de esa manera, el Estado actúa como si fuera uno solo, ¿no? De esa manera. Y luego permite al Estado actuar como un todo coherente. Bueno, luego facilita la búsqueda de consensos de los actores claves de modo que se apropien de las decisiones estratégicas del sector público. ¿Y por qué dice que facilita los consensos? Porque justamente acá se le da participación a la ciudadanía, ojo. Y, por ejemplo, en los planes de desarrollo concertado, local o regional, siempre se invita a otras organizaciones de la sociedad civil. Como por ejemplo puede ser pues un club deportivo, como puede ser por ejemplo a la PAFA, la Asociación de Padres de Familia, de los colegios que están ahí cercanos, como puede ser por ejemplo a un sindicato que de repente tiene de los trabajadores, por ejemplo, en el municipio, o puede ser un sindicato pues que está presente en ese distrito, ¿no? Que está trabajando, como por ejemplo una fábrica, etc. Es aquellos que tienen, digamos, cierta capacidad de participación en las actividades del municipio, del municipio, del distrito, de la provincia. ¿Ya? Fomenta la articulación vertical. Cuando nos va a hablar de articulación vertical, debemos de entender que es esa articulación intergubernamental, entre los niveles de gobierno, como es el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Como ustedes pueden darse cuenta, en el gobierno, ¿por qué es vertical? Porque es así, pues. Porque acá está el gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Es decir, hay una relación vertical. Y cuando nos habla de una relación horizontal, o horizontal de esta manera, vamos a entender que son entre entidades que tienen el mismo nivel,
Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Social. Gobierno regional de Ica, gobierno regional de Piura, gobierno regional de Lima, por ejemplo, Lima provincia. Entonces, de esa manera entendemos que hay un mismo nivel y es multisectorial. Bueno, es multisectorial, ¿no? Entonces, bueno, es horizontal, entonces, es un mismo nivel de gobierno, ¿ya? Y luego, entre sectores y gobiernos regionales y locales. Promueve la eficiencia, la eficacia y la cultura de la evaluación de la gestión pública. ¿Y por qué dice la cultura de la evaluación? Y eso es importante tocarlo hoy día, porque, por ejemplo, hoy en día se hacen evaluaciones del POI, del PEI, pero también se hacen evaluaciones de las políticas de Estado. Se hacen evaluaciones y seguimiento a, a las políticas de gobierno. Y aunque ustedes no lo crean, eso no existía antes. No existía ese tipo de seguimiento y evaluación. No existía esa evaluación. Los gobiernos llegaban, ejecutaban 5 años, nadie los evaluaba. Nadie sabía cuánto de brecha de la pobreza habían desarrollado. Claro, había encuestas que sacaba el INEGI y que un gobierno lo hacía y venía el otro gobierno y hacía su propia encuesta y de esa manera pues decían, ah, bueno, hemos bajado tanto la pobreza o hemos desarrollado tanto, ¿no? Habían formas que los gobiernos hacían de una manera, digamos, para mejorar los indicadores de su gestión, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Alan García desconoció la encuesta que hizo el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Y de otra manera, cuando terminaron su gobierno, se suponía que tuvieron mejores indicadores en, por ejemplo, la lucha contra la pobreza, en, por ejemplo, indicadores de empleabilidad, ¿no? Entonces, ese tipo de la cultura de evaluación ahora se tiene, es muy importante, se desarrolla, y en la misma gestión pública también se desarrolla el tema de la evaluación, no solamente con el planeamiento, sino también con otros sistemas administrativos que luego lo vamos a explicar. Luego, entonces, seguimos. Las fases del planeamiento estratégico. Primero tenemos la planificación prospectiva, ¿no? ¿Y qué es la planificación prospectiva, no? Acá, en la planificación prospectiva, vamos a identificar las brechas, es decir, la situación actual, ¿no? ¿Qué es la situación actual? ¿Cómo encontramos, por ejemplo, el municipio? ¿Con qué tipo de indicadores? ¿Dónde podemos encontrar esos indicadores? Lo podemos encontrar, pues, en las encuestas que tiene el INEGI, ¿no? Aunque no crean, el INEGI tiene una información muy valiosa, enorme, y está incluso segmentado y estratificado por cada municipio local. Solo es cuestión de saber buscar, de saber analizar también las cifras. Y vamos a entender tendencias. A partir de que entendemos la identificación de esa botella de tendencias, por ejemplo, la tendencia que ha seguido el 2010 y el 2015 es que la pobreza aumentó. Estaba en 20, ahora está en 25, en mi distrito, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y luego, en el 2020, está pues en 28. ¿Qué pasó? Ah, bueno, acá tenemos que encontrar las causas, ¿no? De repente las causas es que cerró una fábrica, cerró un centro comercial. Entonces, de esa manera vamos a identificar cuáles son las tendencias, ¿no? Entonces, si es de la tendencia, yo tendría como alcalde que llamar justamente a los empresarios y darle más facilidades y comprometerme, por ejemplo, a que pongan de repente una industria, no sé. El municipio solicita pues que se le dé, digamos, no se le cobre el impuesto predial, no sé, por 5 años, ¿no? O buscándole mecanismos y formas que alguna empresa quiera estar en ese territorio, ¿no? O en su defecto, pues, tengo un distrito turístico y desarrollo, pues, infraestructura turística
para justamente hacer que la economía en mi distrito se mueva, ¿no? Entonces, esa es la parte de los escenarios, los escenarios que yo voy a empezar a construir. Es decir, a partir de la identificación de brechas, a partir de que he visto las tendencias que tiene mi distrito, yo voy a plantear escenarios de acá a 4 años, de acá a 8 años, para ver qué es lo que yo quiero, ¿no? Es decir, qué es lo que yo voy a hacer en 4 años y qué es lo que cómo voy a ver el, digamos, el distrito. No sé, pues, lo voy a ver como un distrito con, por ejemplo, 4 o 5 infraestructuras hospitalarias, o 3 o 2 infraestructura educativa, o infraestructura también turística, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a desarrollar los escenarios que queremos desarrollar. Ojo, no todo es cemento, ¿no? Porque el escenario que nosotros podemos tener es que justamente vamos a mejorar, por ejemplo, no, claro, vamos a minorar las tasas de analfabetismo, ¿no? Puede ser que tengamos analfabetos, entonces podemos empezar a hacer, por ejemplo, un voluntariado y a partir de ese voluntariado empezar a enseñar a las personas adultas, que sobre todo son muy adultas, a leer, ¿no? O podemos hacer, por ejemplo, este, eh, podemos hacer, por ejemplo, un concurso y maratones de comprensión lectora. Y a partir de eso hacer campeonatos, y de esa manera vamos a incentivar, por ejemplo, la cultura, la lectura, y como tal vamos a tener un escenario, por ejemplo, donde mi municipio tenga, no sé, pues, 100 chicos que hayan ingresado a la universidad, o 3 jovencitos que sean campeones de ajedrez. Entonces, esos tipos de, digamos, de escenarios también yo me puedo plantear. No todo tenemos que entender es cemento, ojo. Y luego tenemos la planificación estratégica, ¿no? A partir que tenemos las brechas, las tendencias y los escenarios, vamos a empezar a hacer la planificación estratégica. Es la definición de la cadena estratégica, vamos a establecer la visión, los objetivos, los indicadores y acciones. Me preguntan, eso, profesor, ¿dónde lo vamos a tener? Es en los documentos que yo le estaba explicando. Acá vamos a tener que hacer los documentos como el plan de desarrollo concertado, y vamos a tener el PEI también, y el POI, el plan operativo institucional. En estos documentos de gestión yo voy a documentar y vamos a establecer la visión del municipio, ¿no? Una visión puede ser, por ejemplo, el municipio de Ica se ve como un municipio, no, como una provincia cultural que haya desarrollado, no, turística, cultural, urbana, que desarrolle una mejor calidad de vida de sus pobladores, en concordancia con una cultura de paz, una cultura de paz y, digamos, una cultura de paz, lo digo sobre todo ahora por el tema de que tenemos estos conflictos sociales, y concordancia con el desarrollo empresarial, por ejemplo, ¿no? Porque también en Ica hay un tema de agroindustria muy fuerte. Entonces, es cómo desarrollan su visión. Y los objetivos estratégicos lo van a desarrollar también, sobre todo en su PEI, ¿no? En su plan de desarrollo concertado local. Y los indicadores lo vamos a encontrar en cada uno de estos documentos, porque los indicadores son, sobre todo, son valorizaciones que vamos a desarrollar para identificar si algo está yendo bien, está yendo mal, y sobre todo es cómo vamos a cuantificar si se está ejecutando, si se está implementando lo que hemos planificado, ¿no? Porque un indicador, por ejemplo, puede ser porcentaje de actividades desarrolladas, ¿no? Yo planifiqué 100, desarrollé 50, entonces solamente tengo el 50% de avance, ¿no? Eso puede ser, por ejemplo, no sé, pues a la mitad de mi gestión, de que yo lo he desarrollado.
Y luego tenemos las acciones, ¿no? Las acciones las vamos a encontrar sobre todo en sus planes operativos, en su POE. Y luego tenemos la planificación operativa. Esta fase es poner en marcha la estrategia institucional, es decir, la implementación del plan. Y luego tenemos el seguimiento y evaluación. ¿Qué es el seguimiento? Esto lo hacen, por ejemplo, en el tema del POI de manera trimestral. En el tema del PEI lo desarrollan también. Y bueno, el seguimiento de evaluación no solamente es para los planes que se han desarrollado acá, sino el seguimiento de evaluación, ojo, ya se desarrolla de una manera muy general. A los planes, a la gestión pública, a las políticas públicas. Hay una cultura digamos, de seguimiento y evaluación, ya que se está, que por bien se ha tomado de forma generalizada y lo desarrollan en casi todos los entes del gobierno nacional. Y ahora también lo vemos en el gobierno regionales. Sin embargo, todavía existe algunas formas de que se debe implementar en los municipios locales, ¿no? Acá todavía falta mucho que avanzar. Y tenemos el Sistema Nacional de Presupuesto, Leo. ¿Por qué hemos citado el Sistema Nacional de Presupuesto? Porque tiene mucho que ver con el planeamiento estratégico. Yo planifico desarrollar acciones, proyectos, cerrar brechas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Necesito esto, ¿cierto? Necesito dinero. ¿Y por qué necesito dinero? Porque el Estado, para desarrollar las acciones que ha ejecutado, lo hace a través del presupuesto público. Y el presupuesto público no se da en un día, no se da en 2 días. Para que el presupuesto público se desarrolle, se ejecute, tiene que solicitarse un año antes, ¿no? Y esto se programa todavía muchísimo más antes. Los ministerios, todos los municipios, las entidades del Estado, lo que van a hacer es desarrollarlo, solicitarlo a través del Congreso, a través del MEF que presenta el Congreso, como plazo máximo el 30 de agosto. Y para que se apruebe el presupuesto público, el Congreso tiene como plazo máximo el 30 de noviembre. Y ese presupuesto se va a ejecutar el próximo ejercicio fiscal. Es decir, si estamos en 2023, lo que se apruebe en noviembre se va a ejecutar en el 2024. Ojo. Bueno, comprende los principios, las normas, las técnicas, los métodos y procedimientos que regulan el proceso presupuestario y sus relaciones con las entidades del sector público en el marco de la acción financiera del Estado. ¿Por quiénes está constituido? Por la Dirección Nacional de Presupuesto Público y las dependencias de presupuesto público. Cuando nos dice las dependencias de presupuesto, vamos a encontrar pues las oficinas, las gerencias, ¿no? Dentro de la gerencia de planeamiento siempre hay una oficina de presupuesto, o puede ser una subgerencia de presupuesto, ¿no? Entonces, en realidad el presupuesto es muy importante porque ahí está la ejecución, ¿no? Claro, cómo se va a poder distribuir para poder desarrollar las acciones que se ha emprendido, se ha planificado, digamos, esa entidad del Estado, que puede ser un municipio, que puede ser un gobierno regional o un ministerio, por ejemplo. Y tenemos las definiciones, ¿no? Hay algunas definiciones que nos parece importante, como por ejemplo la definición de gastos públicos, que son el conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente o gasto de capital o servicio de la deuda realizan las entidades del Estado. A ver, cuando nos habla de gasto corriente, vamos a entender, por ejemplo, que son los gastos que siempre se realizan, ¿no? Como la planilla, como la compra de materiales, ¿no? ¿No? Eso, o sea, que se va a que se va a gastar, que se va a desarrollar. Y luego tenemos los gastos de capital. En los gastos de capital sí hay una gran diferencia, porque en los gastos de capital
la diferenciación es que vamos a identificar que el patrimonio del Estado se va a acrecentar, va a aumentar. El gasto de capital, por ejemplo, acá podemos tener los gastos que se desarrollan en la ejecución de proyectos de infraestructura, ¿no? Gastos de capital. Y tenemos el servicio de la deuda. El servicio de la deuda, como bien lo dice, es el presupuesto destinado a ¿qué? A pagar una deuda que la entidad haya podido realizar o, en su defecto, ¿no? Que ya lo tenga con anterioridad, ¿no? Muchos municipios están endeudados, ¿no? Pero para tener la deuda, para que un municipio se endeude, tiene que tener la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. O bueno, cualquier entidad, en realidad. ¿No? Cualquier entidad para pedir un préstamo tiene que tener la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Y también necesita la opinión de la Contraloría General de la República. Ojo, sin embargo, la opinión de la Contraloría General de la República no es de carácter vinculante. Realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios, aprobados en los presupuestos respectivos y orientados en la atención y prestación de servicios públicos y acciones desarrolladas por las entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales. Otra definición que debemos entender es el pliego presupuestario. ¿Por qué? Porque el presupuesto, justamente a través del PIA, ¿no? El presupuesto institucional de apertura, que van a empezar, se desarrolla acá, a través de un pliego presupuestario. Acá el Estado, a través del MEF, va a distribuir el presupuesto a un pliego presupuestario, ¿no? Y el pliego presupuestario lo va a distribuir internamente a la unidad ejecutora, en el marco de las normativas que tiene que desarrolla el ente rector, que son los órganos del ministerio, claro, que son los entes rectores, que son los órganos que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces tenemos el pliego, que son las entidades que tienen aprobado una asignación presupuestaria en la ley anual de presupuesto, desde un punto de vista operativo. Los pliegos son un logro de objetivos institucionales trazados para cada año fiscal. Y tenemos pues justamente que acá se desarrollan los presupuestos institucionales de apertura, ¿no? Ya. Luego tenemos la unidad ejecutora, ¿no? Las unidades ejecutoras son las unidades orgánicas que tienen a cargo la ejecución de un programa o proyecto de inversión pública y dependen de una entidad pública, así como de las empresas del sector público no financiero que ejecutan proyectos de inversión pública, ¿no? Las unidades ejecutoras siempre van a estar y van a depender de un pliego presupuestario. Y tenemos el titular del pliego. El titular del pliego es la más alta autoridad ejecutiva de la entidad. En un ministerio, el titular del pliego vendría a ser el ministro. En un municipio local, distrital, el titular del pliego vendría a ser el alcalde. ¿No? En un gobierno regional, el titular del pliego vendría a ser el gobernador regional, ¿no? Que es el responsable de la gestión presupuestaria de la misma, estando al tanto encargado de dictar lineamientos de priorización de gastos, a fin de garantizar el cumplimiento de metas programadas de acuerdo a los objetivos institucionales que el mismo establece para el año fiscal. Ojo. Bueno, acá tenía una clasificación del gasto. Esto ya lo hemos obligado, ¿no? Los gastos corrientes son los que van a desarrollar siempre. Tenemos, por ejemplo, la reserva de contingencia, personal, pensiones, bienes y servicios, donaciones, transferencias. Ojo, esa es la categoría del gasto, que dice, son todos los gastos destinados al mantenimiento o operación del servicio que presta el Estado. Ojo. Y acá tenemos gasto de capital, que son donaciones, transferencias de capital, otros gastos, adquisición de activos no financieros y adquisición de activos financieros, ¿no? Son todos los gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado. Ojo. Y por último tenemos el servicio de la deuda, que es el servicio de la deuda pública,
que son todos los gastos destinados al cumplimiento de obligaciones originadas por la deuda pública, sea interna o externa. Y luego tenemos el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, más conocido como INVIERTP. Antes que INVIERTP estaba el SNIP. Era un sistema, digamos, un poquito más engorroso. Y sobre todo los alcaldes, que la verdad que ahora entiendo por qué, porque en los municipios desarrollar digamos, proyectos de inversión es muy difícil, ¿no? Sobre todo por el tema de el presupuesto que tienen, ¿no? El presupuesto que les dan es, digamos, no es el... ¿Sí? Nerida Odalis, ¿estás hablando? Ya, ok, seguimos. Nosotros acá en los municipios vamos a encontrar que existe una gran brecha de infraestructura. Por ejemplo, cuando vamos por Comas o vamos por Los Olivos, vamos a encontrar que hay un gran malestar por el estado situacional de las carreteras, ¿no? Las carreteras tienen muchos baches, tienen muchos huecos, no están en mantenimiento. Entonces, ahí vemos que nosotros existe una gran brecha de infraestructura. Muchos centros poblados no tienen, digamos, cómo llegar a su lugar, a su centro poblado. No tienen cómo llegar a su casa porque no hay carretera para todos, ¿no? Y además Lima es muy grande. Entonces, para que se desarrolle, por ejemplo, una carretera o algún tema de infraestructura, debe pasar por este sistema, ¿no? Ojo, y el sistema nació mediante decreto legislativo 1252 en el 2016, ¿no? Pero entró en vigencia en el 2017. Entonces, el sistema administrativo tiene como finalidad brindar el uso de recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Entonces, el ente rector del sistema de INVIERTP es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, que va a ser el ente rector, y tiene la calidad más alta de autoridad técnico-normativa y administrativa en el Banco de Inversiones. Dicta los procedimientos, los lineamientos, la programación multianual de inversiones y el ciclo de la inversión, supervisando su calidad. Ojo. Elabora el programa multianual de inversiones del Estado, de todo el Estado. Tiene principios rectores este sistema. A ver, uno de los principios es que la programación multianual de inversión debe de ser realizada considerando principalmente el objetivo del cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos para la población. Si a nosotros, en nuestra municipalidad, nos faltan 2 colegios, ¿cuál vendría a ser la brecha? Esos 2 colegios, pues, ¿no? Esa brecha para poder cumplir con darle infraestructura y servicios educativos a los niños, niñas, adolescentes, justamente es eso, ¿no? De repente están en salones prefabricados, y en los salones prefabricados pasan frío, o pasan mucho calor. Entonces, para mejorar esa calidad del servicio, y para darle una mejor, construir infraestructura, que es el cierre de brechas de infraestructura, vamos a entender que tiene que ser justamente un proyecto de inversión pública. Pero ahora también están los IOR, ¿no? ¿Y qué son los IOR? Los IOR son justamente aquellas inversiones que están destinadas a refaccionar, a reparar, digamos, algún servicio que ya se viene desarrollando en el Estado. Entonces, ese es el IOR. Y tenemos, bueno, es una inversión pública, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, también que los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse en efectiva prestación de servicios y la aprobación de infraestructura necesaria para el desarrollo del país, con un enfoque territorial, ¿no? Es decir, que el Estado va a invertir
en la prestación efectiva de bienes y servicios. Y de preferencia tiene que ser un tema de provisión de infraestructura, ¿no? Para que el país, para que él tenga, digamos, muchísimo más patrimonio. Y esto no solamente sea en Lima, sino sea en todo el Perú. Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad. Cuando nos dice eso, quiere decir que el proyecto debe tener un impacto en la mejora y calidad de vida de las personas, ¿no? Ojo. Y esa obra de impacto, por ejemplo, puede ser, no sé, saneamiento, ¿no? Por ejemplo, agua y alcantarillado, ¿no? Hay una gran diferencia cuando una casa tiene el agua cerca, al abrir el caño, y cuando tienen que sacar agua y comprarla a través, por ejemplo, de cisternas. O como era antes, bueno, como yo lo he visto, ¿no? Donde era antes, sacaban agua de una pileta, ¿no? Ese tipo de infraestructura se debe de mejorar, ¿no? Porque eso es justamente lo que va a mejorar y dar un mayor impacto en la sociedad, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, agua y alcantarillado, ¿no? Para que las personas estén, digamos, en una situación de salubridad muchísimo mejor que al tener un pozo ciego. Eso es, por ejemplo, un ejemplo, solamente un ejemplo, ¿no? O sea, ese mayor impacto en la sociedad es mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y cómo lo es? ¿Cómo mejoramos la calidad de vida de las personas? A través de proyectos que mejoren la infraestructura pública. La inversión debe de programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su ejecución y su adecuada operación y mantenimiento mediante la aplicación del ciclo de inversión. Es decir, que los proyectos que se van a ejecutar en un municipio no solamente sean, oye, lo vamos a realizar, ya vamos a hacer este hospital, por ejemplo. Muy bien, hacemos el hospital, pero resulta que no tenemos el dinero para su mantenimiento, ¿no? Es decir, los señores que se van a venir a curar y que de repente le vamos a cobrar un pequeño dinero por las citas o por algún tema más, ojo, tiene que tener, que tiene que tener para su mantenimiento. O sea, no solamente para la operación, sino para que esto sea mantenido en el tiempo permanentemente. Ojo. ¿Y cómo lo logran? De distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, la entidad puede tener recursos directamente recaudados. Es decir, tu hospital puedes cobrar por cita a aquellos que no tienen seguro, no sé, 10, 12 soles. ¿Ya? Y a partir de esa recaudación, yo voy generando para poder darle mantenimiento. ¿Y qué es el mantenimiento? Por ejemplo, la refacción de sus ventanas, la refacción del baño, las refacciones de la infraestructura, ¿no? O el pintado de pared. Entonces, de esa manera, ese es el mantenimiento que se va a desarrollar a la infraestructura, para que la infraestructura no pues sea mantenible, no solamente el proyecto dure 5 años, ¿no? Sino esto se prolongue en el tiempo y llegue, no sé, por 20, 30 años y la infraestructura tenga una capacidad, o sea, tenga un uso y una capacidad que haya devuelto justamente y haya mejorado, devuelto, digamos, ese dinero que se invirtió, o en su defecto también que mejore la calidad de vida de manera significativa de las personas. La gestión de inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan mayor transparencia y calidad a través de la competencia. Acá lo que nos dice es que justamente que la inversión que se va a realizar no solamente sea de forma soterrada o sea de forma oculta, no. Sea de una manera abierta para que los ciudadanos lo conozcan. Y un claro ejemplo de esto es que en los proyectos de inversión, cuando por ejemplo ustedes ven una pista, tienen que ver un letrero grandote, ¿no? Un letrero grandote, el nombre del proyecto de inversión, no sé, pues mejor, no, nuevas pistas para Vía El Salvador, por ejemplo, ¿no? No sé, pues se van por Chanchería, por ahí, que por ahí quieren hacer nuevas pistas. Entonces ahí ponen un cartel grandote y ponen el nombre del proyecto, cuánto se está gastando en el proyecto. De esa manera se viene
digamos, aplicando la transparencia. Si un municipio, si un distrito no quiere, por ejemplo, publicar cuánto se está gastando en la construcción de este colegio, pues no está utilizando los mecanismos de transparencia. Porque es bueno que el ciudadano sepa cuánto se está gastando en una infraestructura que se está haciendo con sus recursos, con sus impuestos. Ojo. Ya. Este es el ciclo de la inversión. El ciclo de la inversión vamos a entender como primer fase la programación multianual de inversiones, ¿no? Que se puede hacer en un periodo de trianual, o sea, de 3 años. Tiene como objetivo lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario. Ojo, es decir, que yo tengo que hacer mi proyecto de inversión en el marco de los documentos que se han desarrollado en mi planeamiento estratégico. Por ejemplo, en mi plan de desarrollo concertado local, o tiene que estar dentro de los objetivos del PEI, del Plan Estratégico Institucional, y tienen que estar en las actividades que desarrolla el POI, ¿no? Es decir, de esa manera vamos a nosotros articular y vincular el planeamiento estratégico con la inversión pública. Y cuando yo lo vinculo con el planeamiento estratégico, de igual manera lo estoy vinculando con el proceso presupuestario, ¿no? Ojo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén en la gestión pública, va a haber una fase del POI que se llama el POI consistenciado. Y el POI consistenciado es que las actividades que tú vas a poner en tu plan operativo institucional tengan presupuesto público. Ojo. Entonces, esa va a ser, digamos, la selección de la cartera de inversiones orientado al cierre de brechas prioritarias, ¿no? De acuerdo a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y territorial. Luego tenemos la formulación y evaluación. Esto va a comprender la formulación del proyecto de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas. Tenemos que, por ejemplo, acá se va a hacer, digamos, las evaluaciones, claro, las evaluaciones, para, por ejemplo, desarrollar un proyecto. Ojo. Es el análisis de la rentabilidad social, así como las condiciones necesarias para su sostenibilidad, determinar si es viable o no. Y luego tenemos la ejecución, ¿no? Creo que la ejecución sí se entiende, ¿no? O sea, comprende la elaboración del expediente técnico, cuando se desarrolla el expediente para desarrollar el proyecto de inversión, y a la vez la ejecución física de la inversión, ¿no? Es decir, cuando se está desarrollando, por ejemplo, la construcción del colegio. Asimismo, se desarrollan labores de seguimiento físico y financiero a través del sistema de seguimiento de inversiones. Y por último, tenemos el funcionamiento, que comprende la operación de mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión y la provisión de servicios implementados con dicha inversión. Ojo. Bueno, hemos pasado el ciclo de inversión, que es InvierTP, y vamos a hablar del sistema administrativo de recursos humanos. Esto yo les había explicado un poco la semana pasada. Les había hablado que el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, y cuyo ente rector es Servir, que es la Autoridad Nacional de Servicio Civil, también pues establece principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas que se van a desarrollar en el sector público para la gestión de recursos humanos. Y este sistema administrativo de gestión de recursos humanos tiene 7 subsistemas, ¿no? Los cuales son, por ejemplo, la planificación de la política de recursos humanos, la organización del trabajo y su distribución, la gestión del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de desarrollo y capacitación, y la gestión de relaciones humanas y sociales. Ojo, esos son los subsistemas del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, y cada uno va a desarrollar, por ejemplo, sus directrices, sus procedimientos para cada uno de estos subsistemas.
Ese es un gráfico, lo mismo es que el sistema de recursos humanos. Y tenemos la clasificación de servidores civiles, ¿no? Los servidores civiles de entidades públicas se clasifican en los siguientes grupos. Funcionario público. Bueno, y me dirán, profesor, ¿y el funcionario público quiénes son? Me van a decir. El otro grupo es directivo público. Ahora le voy a explicar qué es directivo público. El 3, por ejemplo, tenemos servidor civil de carrera. Y el 4, el servidor de actividades complementarias. En cualquiera de estos grupos puede existir un servidor de confianza. Acá tenemos otro, la clasificación de los funcionarios públicos. Es decir, no solamente el funcionario público, sino que los funcionarios públicos se clasifican en funcionarios públicos de elección popular, directa y universal. Acá, ¿quién vamos a entender? Aquellos que vienen por las urnas. Por ejemplo, elección popular, el presidente de la República, ¿cierto? El gobernador regional, elección popular. ¿Quién más? ¿Quién más? Los alcaldes, elección popular. Después, ¿quién tenemos acá? Los rectores de las universidades. Antes no, ojo, ¿eh? Antes no lo elegían los estudiantes de manera directa, ¿no? Lo elegían eran elegidos a través de la asamblea universitaria, o los decanos eran elegidos a través de su consejo de facultad. Es decir, no era elección popular y no era directa, antes de la ley universitaria. Ahora es de manera directa porque los estudiantes votan para elegir a sus decanos y sus rectores y también votan de manera universal, ¿no? Sin embargo, acá en el tema universal todavía existen algunos planteamientos que quieren hacer diferentes partidos políticos, ¿no? Algunos plantean, por ejemplo, acá el voto facultativo, o sea, es decir, que no todos los ciudadanos voten de manera obligatoria, ¿no? Sino que si no quieren votar, no se les cobre una multa, y si en su defecto quieren votar, por ejemplo, que lo hagan, ¿no? Y de esa manera es, digamos, el voto voluntario. Muchos partidos están planteando eso, ojo. En la B tenemos funcionarios públicos de designación y remoción regulados. Ojo. Acá, ¿quién vamos a encontrar, por ejemplo? Acá encontramos, por ejemplo, al Contralor General de la República. Porque no es puesto de manera, digamos, que yo soy presidente, te elijo a ti, listo, ¿no? No, acá la designación y la remoción son reguladas. Es decir, tiene que pasar por un proceso, tiene que llevarse un proceso para elegir digamos, a este contralor. Y uno de esos es, por ejemplo, que tiene que cumplir requisitos. Por ejemplo, para ser contralor de la República tienes que ser mayor a 40 años, ¿no? Tienes que tener una idoneidad. Incluso ahora piden, ya no tienen de una manera, sobre todo mediática, que no tenga pues procesos judiciales, no tenga procesos judiciales por delitos de corrupción, que no tenga sentencias que han sido desarrolladas, ¿no?, en temas de corrupción o otros temas éticos y morales que son necesarios. Y luego tenemos funcionarios públicos de libre designación y remoción. Es decir, que yo, otro funcionario, elijo de manera libre quién va a ser, por ejemplo, mi ministro. Acá en los funcionarios públicos de libre designación y remoción podemos encontrar a los ministros, a los empleados de confianza, ¿no? Y luego tenemos, pues, los directivos públicos. Los directivos públicos son los que desarrollan de manera relativa funciones de organización, dirección y toma de decisiones de un órgano, unidad orgánica, programa o proyecto especial. Ojo. Y tenemos bueno, entonces me dirán, ¿y cómo yo diferencio un servidor público por ejemplo, de un funcionario? Que un funcionario también desarrolla pues acciones digamos, de diseñar, aprobar políticas, de toma decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, de toma decisiones. Pero acá ustedes ven, hay una diferencia. Por ejemplo,
los funcionarios aprueban políticas, ojo, o normas de carácter general. Y luego, en el ámbito de sus competencias, claro. Y tienen también actos de dirección y gestión interna. Ojo, tienen actos de dirección y gestión interna. Y acá en el directivo superior también encontramos que tienen tomas de decisiones y tienen actos de dirección. ¿Ves? Dirección. ¿Cuál es la diferencia? Es que los directivos públicos están dentro de la carrera del servicio civil. Es decir, es el máximo cargo, el máximo cargo puesto que yo puedo llegar a hacer dentro de la carrera del servicio civil, ¿no? Estaba comprendido, todavía es un servidor público, ojo. Y tenemos tres: el servidor civil de carrera. Es el servidor que realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas o de administración interna de la entidad. Entonces tenemos eso. Y luego tenemos el servidor de actividades complementarias. Por ejemplo, yo soy servidor civil, ¿no? Yo soy especialista y justamente yo desarrollo actividades de administración interna, ¿no? Porque yo trabajo dentro del sistema administrativo de modernización del Estado, elaborando documentos de gestión, ¿no? Y eso son funciones relacionadas a la administración interna de la entidad, ¿no? Y por ejemplo, las funciones sustantivas. Acá en las funciones sustantivas vamos a encontrar sobre todo a los servidores que desarrollan y hacen acciones donde se dan los servicios públicos, ¿no? Donde se desarrollan los bienes y servicios públicos, ¿no? No sé, pues una dirección que desarrolla políticas nacionales, ¿no? Esas van a ser, ¿no? La administración interna, como ustedes pueden dar cuenta y su nombre lo dice, aquellas para que se pueda gestionar de manera más eficiente la entidad. Y tenemos el servidor de actividades complementarias, ¿no? Es el servidor civil que realiza funciones indirectamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de administración interna de la entidad. Por ejemplo, acá, ¿quién podemos tener? Al portero, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, a la secretaria, ¿no? Al técnico administrativo, ¿no? Es el servidor de actividades complementarias. Y por último, tenemos a los servidores de confianza, ¿no? Los servidores de confianza pueden estar en cualquiera de esos puestos, pero no pueden superar, ojo, el 5% del total de puestos de la entidad, con un mínimo de 2 y un máximo de 50 servidores de confianza. Ojo. Entonces, eso es lo que nosotros podemos entender como los servidores de confianza. Bueno, hasta ahí hemos llegado, ya ha pasado la hora. ¿Alguna pregunta, Mireia, en torno al curso? Correcto, amigos participantes. Muchas gracias al licenciado Alca por la capacitación. Mientras esperamos a que los participantes puedan dejar sus consultas en estos momentos, les volvemos a recordar que sus certificados ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar la bandeja de spam o correos no deseados. Si tienen algún inconveniente en no ubicarlos, pueden comunicarse vía WhatsApp con su asesora para que les pueda ayudar. La primera consulta que nos dejan es: ¿cuáles serían las principales deficiencias de la administración pública en el Perú? Entiendo que me has hablado de cuáles son las principales deficiencias, Sí, ¿cierto? nos consultan eso, en la administración pública. Tiene muchos, pero uno que digamos es el tema del presupuesto, o sea, y en dos sentidos, ¿ah? Por ejemplo, tenemos donde el presupuesto no alcanza, ¿no? Algunas entidades son eficientes en la ejecución de su presupuesto y quieren hacer más porque tienen el personal capacitado para desarrollarlo. Pero tenemos otro aspecto, que las municipalidades devuelven presupuesto. Ojo.
existiendo inmensas cantidades de obras, bienes y servicios que desarrollar para dar a la población, devuelven el presupuesto. Algunos devuelven inmensas cantidades, hasta su tercera parte. ¿Qué pasó acá? No supieron ejecutar el gasto. No supieron llevar a cabo, por ejemplo, un proceso de licitación. El tema de contrataciones con el Estado, ¿no? Otro de los sistemas administrativos que son parte del Ministerio de Economía y Finanzas y se desarrolla a través de la Dirección Nacional de Abastecimiento, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de contrataciones con el Estado, el ente supervisor es el OCE, ¿no? Es el organismo supervisor de contrataciones con el Estado, que te va a ver el tema de las contrataciones, los procedimientos para hacerlo de una manera más transparente y también eficaz. Entonces, por ejemplo, entonces tenemos ese tema, ¿no? Para mí el tema del presupuesto es un tema fundamental, pero el tema de presupuesto, como ustedes pueden verlo, va acompañado de planeamiento estratégico. Ojo. Y acá otro tema que podemos verlo en los gobiernos locales, en los municipios, es el tema de fortalecimiento de capacidades. Es decir, cómo nosotros capacitamos a nuestros servidores para que ellos puedan trabajar de manera más eficiente. Entonces, eso es un ejemplo. ¿Ya? Tenemos el tema del presupuesto. Y el tema del fortalecimiento de capacidades, que es un tema de recursos humanos en las entidades del Estado. Ojo. ¿Alguna otra pregunta, Mireya? ¿No hay más consultas, licenciado? Entonces, amigos participantes, les recuerdo que hemos dejado los links de inscripción sobre el curso de asistente administrativo municipal y el curso de gestión pública y la modernización del Estado. Están a tiempo de poder reservar su vacante e inscribirse con anticipación. Entonces, amigos participantes, agradecemos su participación y preferencia. Eso sería todo por hoy. Que pasen una buena noche. Muchas gracias.